Mis hermanos, el libro de Mateo tiene un propósito bien marcado a través de sus páginas. Podemos ver o notar cómo la idea del autor es mostrarnos que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía. El Mesías prometido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuando leemos, mis hermanos, el libro de Mateo, nos damos cuenta que el autor nos lleva a cada capítulo relacionado con eso, que Jesús es el cumplimiento de la profecía, que Jesús es el Mesías prometido. Si vamos al capítulo 1, nos damos cuenta con detalle del verso 1 al 17 que el autor, Mateo, nos muestra la genealogía de Jesucristo. ¿Y cuál es la razón de Mateo de hablarnos de la genealogía de Jesús? Es para mostrarnos que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía dada a David, que nuestro Señor Jesucristo es sin duda parte del linaje real que había sido establecido por Dios, y la genealogía nos ayuda en eso. El verso 18 al 25 notamos cómo nos muestra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y está nuevamente marcado por el cumplimiento profético, es decir, que Dios había dicho en Isaías que una virgen iba a concebir y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el fiel cumplimiento de esa profecía. Él es el cumplimiento de esa profecía. Y a lo largo del Evangelio, Mateo nos daremos cuenta que en muchas ocasiones Él está diciendo que esto sucedió conforme a lo dicho del profeta Isaías, conforme a lo dicho del profeta Jeremías, conforme a la profecía dicha por ciertos profetas. Siempre Él está a través de su libro marcando que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Que Jesucristo es el cumplimiento profético y Jesucristo es el Rey prometido a Israel. Que Él es el Mesías para nosotros. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Cuando leemos los Salmos y nos encontramos, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo hará justicia? ¿Hasta cuándo nos sacarás del pecado? ¿Hasta cuándo nos librarás de nuestros enemigos? Jesucristo es el cumplimiento de esas rogativas que tenían los salmistas, que hemos estado leyendo. Jesucristo es el cumplimiento. Y Mateo nos muestra eso, que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía dada al pueblo de Israel y cumplida en Cristo Jesús. El capítulo 2 notamos una gran alusión. Si es rey, necesita ser adorado. Y los magos del Oriente son la explicación perfecta para eso. Ellos han notado esa estrella que han visto, una señal que había sido anunciada antes también por los profetas. Ellos están llegando al lugar de Jesucristo con poco tiempo de nacido para presentar oro, incienso y mirra. Una señal de adoración. Una señal ¿para quién? Para el rey nacido. En el verso 13 al 23 comprendemos que Herodes no quería otro rey. Por lo tanto, Herodes tiene una gran oportunidad para matar a todo aquel que pueda levantarse en contra suya. ¿Por qué? Porque él es la única autoridad existente entonces. Entonces Herodes planea una matanza para todos los niños menores de 2 años. Y Mateo nos refleja cómo Jesucristo era un peligro para su reinado. ¿Por qué? Porque él era el rey. Y podemos ver cómo Dios lo protege. Dios protege al niño Jesús, cumpliendo la profecía y llevándole a Egipto. En el capítulo 3 tenemos al precursor del rey, un heraldo. En este caso es Juan el Bautista y está llegando antes al mundo para anunciar que el rey ya viene. Deben estar preparados porque el rey viene.
Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y Juan cumple ese propósito a cabalidad, siendo Jesús luego quien entra en escena. Y la palabra del Señor nos muestra que Jesucristo llega al bautismo de Juan, cumple toda justicia, pasando por el bautismo también. Y nos muestra que el relato en el verso 16 y 17, la manifestación de su reino, el ungimiento por medio del Espíritu Santo a Cristo para habilitarlo, lo que sería su servicio público a través de la frase: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un reconocimiento divino al Rey Jesús. Si es Rey, mis hermanos, si es Rey, si es Mesías, debe demostrarlo. Y tenemos en el capítulo 4, como estudiábamos la semana pasada, en el capítulo 4, cómo Él debe demostrar cómo triunfar sobre la tentación. Y el mismo espíritu que lo unge es el mismo espíritu que lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. El propósito de Satanás es hacerle caer. Jesucristo va a demostrar que quien tiene la autoridad para librarnos del pecado, tiene la autoridad para poder vencer al pecado, aún en la tentación de su propia vida. Jesucristo venció porque nosotros no podíamos vencer. Y Él es el cumplimiento de Génesis 3:15. ¿Quién pisaría la cabeza de Satanás? Amén. Jesucristo es el hombre, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que enfatiza aquí Mateos, el Evangelio de Mateos. Y desde el verso 12 al 25, mis hermanos, donde trataremos el día de hoy, se enfoca en el comienzo del ministerio de nuestro Señor. Y el énfasis está en el versículo 17, donde dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje y ese es el énfasis. Jesucristo empieza a predicar. Él no es un curandero como muchos lo predican, sino que es un predicador. Y Él anuncia el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo de Israel esperaban a un libertador, a un Mesías que lo iba a sacar de la opresión, de tanto tiempo caía en opresión. Y en ese tiempo estaban esclavos y oprimidos por el pueblo romano. Pero Jesucristo cumplió un propósito mucho mayor. Él no solo vino a sacar de la esclavitud, su propósito no era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud del yugo romano, sino que el propósito de Jesús era de sacar de la esclavitud del pecado. Por eso el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Es tentado por el diablo y Jesucristo triunfa. Él triunfa y en Él nosotros podemos tener hoy en día libertad de todos nuestros pecados. Hay muchos principios, mis hermanos, que estaremos estudiando en el libro de Mateo. Es un libro fascinante, si cuando lo leemos nos cautiva al expresar a Jesús como el cumplimiento de la profecía, al expresar que Jesús es el Rey. Pero en estos versículos, mis hermanos, estaremos meditando en 3 secciones. Vamos a estar estudiando el tiempo correcto, la proclamación correcta y credenciales divinas del Rey. O sea, en este capítulo, mis hermanos, Mateo nos quiere decirnos que debe existir un enfoque correcto en el momento preciso, que debemos tener una consideración del momento preciso para actuar en la voluntad de nuestro Dios. El tiempo correcto. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 12, donde dice: cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y aquí Mateo nos enfoca en algo preciso. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista había sido encarcelado.
Ahí empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de los evangelios, a través de Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta que como que Jesús no se quedó esperando sentado a que llegara su momento, sino que vamos al evangelio de Juan, mis hermanos. Los invito a ir ahí a Juan. Y vamos, el evangelio de Juan nos revela la transición que hubo entre Juan el Bautista y Jesús. Miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 26. Dice, Juan le respondió, yo bautizo en agua. Pero le dice, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. El verso 29, mire, dice, al siguiente día, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dice, este es aquel de quien yo dije. Cuando lo dijo ayer, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, porque a esto yo vine bautizando en agua. Y mire lo que dice el versículo 34 del capítulo 1. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuándo da testimonio? Cuando fue bautizado. Él vio la señal, entonces él estaba autorizado a dar testimonio de que Jesucristo era el Mesías prometido. Él era el heraldo del rey, él estaba anunciando la venida del rey y el rey ya había llegado. Él estaba diciendo en el versículo 26 que hay entre ustedes uno a quien ustedes no conocen. Hay uno. Después está diciendo, ahí está. Y al siguiente día, el versículo 35 dice, y al siguiente día, al tercer día, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Aquí encontramos una transición maravillosa. Juan está diciendo, hay uno que está entre ustedes. Al siguiente día dice, ahí está el Cordero de Dios. Y al tercer día le está diciendo, ahí está el Cordero de Dios, síganle. Síganle a él. Jesús se volvió y viendo, versículo 38, Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que es traducido, quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán. Les dijo Jesús, entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él en aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Y uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estos discípulos empiezan, lo que eran los discípulos de Juan el Bautista, acompañan a Jesús. Eran dos. Y nos da el nombre solamente de uno, de Andrés, que siguieron a Jesús primeramente. Los teólogos dicen que el segundo discípulo que sigue a Jesús, que estaba con Juan el Bautista, era el mismo Juan, el evangelista, quien escribe esta carta. Al siguiente día, Jesús se propuso salir de Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida y de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta cómo Mateo nos va introduciendo en las profecías? Y él nos marca eso aquí. Él nos dice, ¿quién escribió Moisés en la ley? Y también los profetas escribieron de Jesús de Nazaret.
Y ahí encontramos el testimonio cómo Jesús habla con Natanael, le habla de los sucesos y Jesús, lo primero que dice Natanael, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Y realmente ahí vemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En el verso 49 respondió Natanael. Al tercer día, el mismo día, en el capítulo 2, en el mismo día donde los discípulos siguen a Jesús, al tercer día se celebró una boda de Cana de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos? Ya 5 discípulos. Tenía a Andrés, a Juan, a Felipe, Natanael y tenía a Pedro. Ellos siguieron a Jesús a la boda, lo acompañaron. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, mire la respuesta, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? La hora de comenzar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No había llegado su momento aún. Todavía no llegamos al versículo de Mateo capítulo 4, versículo 12. Todavía no llegamos. Su madre le dijo a los que servían, hagan todo esto lo que Él les diga. Ya conocemos la historia. Amén. Después de esto, el versículo 12 del capítulo 2, Jesús bajó a Capernaum. Y aquí Mateo en el versículo 13 dice, y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. Y aquí vamos encontrando cómo los evangelios van armando, amén, o entrelazando la historia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y son sucesos que van ocurriendo. Después de esto bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron allí muchos días. Y mire lo que pasa en el versículo 13. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo con un látigo de cuerda, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y qué maravillosas palabras. Sus discípulos se acordaron. Miren lo que ocurre con sus discípulos en el versículo 17. Se acordaron de que estaba escrito. ¿Por quién? Por el profeta. El celo por tu casa me consumirá. El verso 23 nos encontramos del capítulo 2 de Juan, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en su interior del hombre. Y aquí nos encontramos con Jesús y nos encontramos con un fariseo llamado Nicodemo. Un fariseo llamado Nicodemo. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahí está Jesús, en Jerusalén. Y se encuentra con este hombre que vino de noche. Y muchas veces había mensajes que nosotros escuchábamos anteriormente que hablaban mal de Nicodemo y le decía, él venía de noche porque le daba vergüenza de que lo vieran los demás fariseos venir a Jesús. Y esa no era la razón. Él viene de noche a Jesús porque ese era el momento donde se podía encontrar a solas con el Mesías. Y él viene a Jesús y podemos encontrar esta maravillosa historia donde Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. Y le empieza a hablar del nuevo nacimiento.
Y como este fariseo Nicodemo no entendía, no sabía, y Jesús le responde: ¿cómo tú, siendo fariseo, un conocedor de la Escritura, no sabes esto? Algo revelado en la Escritura, el nuevo nacimiento. Y eso es lo que vino a hacer Jesús aquí. Y eso es lo que nos da énfasis Mateo, el autor del libro, que Jesucristo vino a dar una nueva vida, una nueva creación en todo aquel que cree en Él. Porque por eso dice en el versículo 16 de Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El que cree en Jesús tiene vida eterna, y el que cree en Jesús nace de nuevo. Lo hace una nueva criatura. Y el testimonio de Juan el Bautista, después de esto, vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Y aquí aparece Juan de nuevo, Juan el Bautista en acción. Todavía no había sido encarcelado, como lo habla Mateo capítulo 4, versículo 12. Todo esto ocurre después de la tentación de Jesús, hasta cuando él escucha y oye que Juan había sido encarcelado. Y mire las palabras maravillosas que ocurren aquí en este pasaje bíblico. Juan capítulo 3, versículos 22 en adelante dice: después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no ha sido puesto en la cárcel. Versículo 25, surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron al agua y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, este está bautizando y todos van con él. Juan respondió, mire las maravillosas palabras de Juan, el heraldo del rey. Por eso podemos decir que Juan el Bautista cumplió el propósito a cabalidad. Amén. Él cumplió el propósito a cabalidad. Y él dice, cuando Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de quien dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio está allí y le oye. Se alegra con gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Miren lo que dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Se nota la transición que hay. No es que encontramos que Jesús sale del desierto, ¿cierto?, venciendo la tentación, y le dice: ya Juan, apártate, es mi turno, es hora de comenzar mi ministerio. No es así. Hay una transición, los evangelios nos muestran una transición que va ocurriendo ahí. Antes que Juan había sido encarcelado, nos encontramos con todos estos acontecimientos maravillosos. Y no solamente eso, sino que también después de eso Jesús tenía que subir a Galilea. Y como dice, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y para pasar de Jerusalén a Galilea, tenía que dar una vuelta porque los judíos no podían ni siquiera pisar la tierra de los samaritanos, porque los samaritanos para ellos eran inmundos. Era una mezcla, los samaritanos eran una mezcla entre los judíos y gentiles. Y para los judíos eso era una aberración. Ningún judío podía pisar la tierra de los samaritanos y se daban una tremenda vuelta. Si ustedes ven el mapa que hay al final de las Biblias, encontramos que los judíos se daban una tremenda vuelta para no pasar por Samaria. Pero Jesús tenía un propósito maravilloso en Samaria. El judío, él pasa por Samaria. Y dice, por tanto, cuando él supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea
y se fue otra vez para Galilea. Ahí vamos encontrando cómo se va completando de lo que está diciendo Mateo en el capítulo 4, versículo 12. En el versículo 7 de Juan, capítulo 4, versículo 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y ahí nosotros sabemos la historia. Jesús le respondió, si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en la fuente de agua que brota para vida eterna. Señor le dijo, dame. Señor, le dijo la mujer samaritana, le dijo, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga hasta aquí para sacarlo. Mire qué maravillosas palabras. Y ahí encontramos cómo Jesús conversa y le predica el evangelio y le habla el evangelio a esta mujer samaritana. Y mire lo que es la reacción cuando se da cuenta la mujer samaritana que Jesucristo es el Mesías. Ella dice en el versículo 29 del capítulo 4, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero él les dijo, no tengo para comer. Yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Él ya había comido un alimento espiritual al hablarle del amor, de las bondades, el evangelio a esta mujer pecadora, que era samaritana y a la vez era pecadora, era adúltera. Y Jesús demostró el amor de su ministerio, Él mostró el servicio de su ministerio, Él demostró servidumbre, Él sirvió. Amén. En el versículo 40 dice, de modo que cuando los samaritanos vieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y Él se quedó allí 2 días. Imagínense, después que un judío ni siquiera podía pisar la tierra, Jesús, en su inmenso amor, se queda 2 días y les predicó el evangelio y muchos más creyeron por su palabra. Y decía a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros hemos visto y hemos oído y sabemos que este es el verdadero Salvador del mundo, Jesucristo, nuestro Salvador, mis hermanos. Amén. Y es aquí como encontramos y tenemos el hilo, amén, para llegar al capítulo 4 de versículo 12. Y podemos encontrar por qué Mateo nos enfoca esto en decir tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. Esta luz radiante era nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dice, yo soy la luz de este mundo, yo soy la luz. Jesucristo él mismo dice, Jesús es la luz, y esta luz resplandeció sobre los samaritanos. Esta luz fue resplandeciendo donde Jesús iba. Jesús anunciaba el evangelio del reino, amén, con su mensaje en el versículo 17. El reino, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empieza a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí encontramos la proclamación correcta.
en el versículo 17. Y es el énfasis de nuestra predicación. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación, mis hermanos, fue parte central del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue siendo aún un aspecto básico del ministerio de su iglesia. Desde entonces, cuando fue a Galilea, comenzó Jesús a predicar, que en el griego significa kerusó. Predicar significa proclamar o publicar, es decir, a dar a conocer públicamente un mensaje. Y cabe señalar, mis hermanos, que predicar no es argumentar, predicar no es razonar. Predicar no es considerar o convencer mediante pruebas intelectuales. Predicar es anunciar el reino, el evangelio, predicar lo que ya fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Jesús no cambió el mensaje. Él siguió predicando el mismo mensaje que Juan el Bautista hacía: arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Y Jesús predica: arrepentidos porque el reino de los cielos ha acercado, ha llegado a ustedes. La base es la misma, es el arrepentimiento. Jesús quiso decir: las grandes tinieblas han estado sobre ustedes. Debido a la gran oscuridad que hay en su interior, ustedes deben estar dispuestos a volverse de esas tinieblas antes que la luz pueda brillarles. Volverse del pecado es arrepentirse, cambiar de dirección, dar la vuelta y buscar un nuevo camino. Metaneo significa arrepentirse, un cambio de percepción, un cambio en la manera en que vemos algo. Por tanto, arrepentirse, mis hermanos, es cambiar la forma en que una persona ve el pecado. Ve el pecado. Eso es la forma de arrepentimiento. Es que una persona ve el pecado y la manera en que ve la justicia. Esto implica un cambio de opinión, de dirección, de vida misma. Arrepentirse, como era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, arrepentirse es tener un cambio radical en el corazón y en la voluntad. Y por siguiente es un cambio de comportamiento en nuestras vidas. Lo podemos ver en el ejemplo de los samaritanos. Jesús le dice a la mujer samaritana: ve y no peques. Y cómo encontramos aquí que muchos creyeron en el mensaje de arrepentimiento que Jesús le da a los samaritanos. Y no solamente a ellos, sino que también a sus discípulos. Y así el mensaje de nuestro Señor Jesucristo se centra en el arrepentimiento. Arrepentíos. Esa fue y siempre ha sido y sigue siendo la primera exigencia, mis hermanos, del Evangelio. El primer requisito de la salvación y el primer elemento de la obra salvadora del Espíritu en el alma es el arrepentimiento. No es un cambio voluntario nuestro, sino que es un cambio producido por la predicación de la palabra de Dios. Es un cambio de nacer de nuevo, un nacimiento de nuevo. Hermanos, prediquemos y anunciemos el Evangelio y invitemos a las personas a responder con arrepentimiento y fe, llamándolas a entrar por la puerta estrecha y a ser partícipes de las riquezas de la fe en el Evangelio de Jesús. Nosotros somos llamados, hermanos, a predicar y anunciar e invitar a las personas a arrepender al arrepentimiento que produce el Evangelio a través y el medio es la fe, llamándolas a entrar por la puerta estrecha que es nuestro Señor Jesucristo y hacerles partícipes de la riqueza de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Él vino a librarnos de la tentación, de la esclavitud, del pecado. Jesús venció la tentación, como leíamos y podíamos aprender la semana pasada. Jesús venció
para darnos la victoria a nosotros. Nosotros hoy en día podemos vivir la vida conforme a la voluntad de Dios porque Dios venció por nosotros. Y nosotros acudimos a Él. Amén. Del versículo 18 al 22, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron y pasaron de allí. Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. ¿Cómo podemos ver aquí el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Cómo trató también con sus discípulos. No fue, cuando leemos, mis hermanos, aquí el pasaje así de rápida, creemos como que Jesús va pasando por la orilla del mar, ve a Pedro, a Andrés, ve a Juan, ve a Jacobo y los ve ahí y los llama, y como que ellos al instante dejan todo tirado y se van. Como que da esa impresión, pero realmente tenemos que acudir nuevamente a los textos de los otros evangelios de Marcos, Lucas y Juan, para darnos cuenta que Jesús trató con ellos, trató con sus discípulos. Y como hemos podido ir leyendo en Juan, mis hermanos, podemos ver cómo Andrés, que era hermano de Pedro, era un discípulo de Juan el Bautista, ¿cierto? Y Andrés le habla a Pedro, porque Pedro iba a ver a Juan el Bautista predicar, quería escucharlo, y le habla del Mesías, de Jesús. Y ellos siguen a Jesús, lo acompañan a la boda de Caná, ve el primer milagro que Dios hace, que Jesús hace, que convierte el agua, ¿cierto?, en vino. Ellos son testigos oculares de ese milagro que Jesús hace. Amén. Después ellos ven que Jesús sube a Jerusalén, al templo, y ven a Jesús echando a todos del lugar porque eran comerciantes, y Él purifica el templo, lo purifica, y ellos ven, son testigos oculares también del celo de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también comparten, Él ven la amistad de nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos se quedan con el Señor, y Jesús los invita a quedarse en su hogar y compartir con ellos. Y en Lucas, mis hermanos, en Lucas capítulo 5, le invito a ir ahí, en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, nos dice un acontecimiento que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón Pedro, pidió que se separaran un poco de la tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Mire la respuesta de Simón. Simón le dice y le contestó, maestro. Y esta palabra maestro no es un maestro de querer decir, de un maestro de enseñanza, sino que esta palabra originalmente es una palabra de jefe. Pedro aquí usa una palabra como menospreciar, como ya jefe, como cuando nosotros estamos un poco aburridos de nuestro jefe y le decimos ya jefe, ¿cierto? Ya te voy a hacer caso. Eso es lo que le está diciendo. Te voy a obedecer. Nosotros estuvimos toda la noche tirando las redes y ahora tú nos dices vamos a echar de día, porque se pescaba de noche, vamos a echar de día las redes. Y él le dice, maestro, que esa palabra debería ser jefe,
y hace alusión que ya te voy a hacer caso, menospreciando al maestro. Y dice, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces vieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense. Al ver esto, miren lo que hace Simón Pedro. Cayó de rodillas. Cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Imagínense, de un momento, él lo estaba mirando, menospreciando, diciéndole, ya te voy a hacer caso para que no sigas insistiendo. Y ahora él ve el milagro de Jesús y él dice, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Y eso es lo que produce la predicación del Evangelio en nosotros. Eso es lo que tiene que producir el Evangelio de nuestro Dios. Él tiene que llevarnos a nuestro corazón y decirle, apártate porque soy un hombre pecador. Todos somos pecadores ante el Señor. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que había hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer la barca a tierra, dejándolo todo, lo siguieron a Jesús. O sea que podemos encontrar cómo Jesús trabajó, mis hermanos, cómo Jesús evangelizó a estos discípulos. Él esperó después de la tentación. Él no se quedó con brazos cruzados, sino que Él trabajó, sirvió antes que llegara su momento de comenzar su ministerio. Los discípulos pudieron ver a un maestro, a un sanador, un celote de Dios completamente comprometido con cumplir la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra aquí en Mateo, nos dice que ellos dejándolo todo, siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Y nos da aquí una aplicación maravillosa de cómo nosotros debemos evangelizar. Porque muchas veces nosotros pensamos que entregar un tratado, ir un día domingo y predicar el evangelio y después no ir más, o hablarle a alguien del evangelio y después no hablarle más, pensamos que eso es suficiente para llamar a las personas al arrepentimiento. Aquí encontramos que Jesús les mostró un milagro, les mostró su vida. Ellos conocieron a Jesús íntimamente. Jesús fue amigo de sus discípulos. Él tuvo una amistad con ellos, invitándolos a su hogar y compartió con ellos. Ellos vieron que Jesús era un celote, celoso y que estaban comprometidos por llevar su misión a cabo. Estos discípulos pudieron ver todas estas manifestaciones en Jesús. Así Jesús los evangelizó. Así Jesús los evangelizó. Y tenemos una aplicación maravillosa de cómo Jesús evangelizaba. Quizás muchas veces nosotros no basta solamente entregar una caja de ayuda, sino que también tenemos que demostrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que predicar, tenemos que anunciar, tenemos que preocuparnos de las necesidades de aquellos que estamos evangelizando. Y ahí Santiago nos advierte, nos dice, demuéstrame tu fe por obras. Demostremos nuestra fe a través de nuestras obras. Que las personas que nosotros estamos evangelizando nos puedan conocer. Y solamente no conocer nuestra vida que está dedicada a Dios, sino que también conocer el compromiso que hay en nuestros corazones de proclamar y hablar las verdades del Evangelio del Señor. Número 3, mis hermanos, credenciales divinas del Rey. Del versículo 23 de Mateo,
Capítulo 4, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Y aquí en el versículo 23 nos habla de las credenciales de este rey. ¿Cuáles eran las credenciales de este rey? Enseñanza. Él enseñaba, enseñando en las sinagogas. Proclamación del evangelio, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esas eran las credenciales de nuestro Señor Jesucristo. Él enseñaba, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad. Credenciales divinas de este rey prometido a nosotros. Miren lo que dice el gran teólogo reformador Witwer, y manifestó: cuando nuestro Señor vino a la tierra, atrajo el cielo con él. Las señales que acompañaron su ministerio no fueron sino las nubes cargadas de gloria que Jesús trajo del cielo, el cual es su hogar. La cantidad de milagros que obró puede subestimarse fácilmente, y se ha dicho que en realidad él desterró la enfermedad y la muerte de Palestina durante los 3 años de su ministerio. Un toque del borde del manto de Jesús que usaba pudo curar de su dolor a naciones enteras. Un toque de su manto pudo restaurar la vida de las personas. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el Rey que nosotros adoramos. Le invito a ponerse de pie, mis hermanos, y vamos a orar por esta palabra del Señor. Señor,